de luna, ¿ya? O también llamado, ¿no? Eclipse lunar. A ver, ¿cómo se produce un eclipse lunar? Primero vamos a la teoría y después vamos a analizar la imagen, que nos va a ayudar muchísimo. A ver, ¿qué es un eclipse lunar? Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Ah, profesor, primera característica, para que se produzca un eclipse lunar, la Tierra tiene que ubicarse entre el Sol y la Luna. ¿Ya? Ahora sí, respóndeme tú, joven, te pregunto, cuando la Luna se ubica en esta posición, a ver un momentito, chicos, un momento se apaga la computadora, chicos, nos quedamos sin energía. Escuchen, cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, entonces se va a producir un eclipse lunar. Ahora, observen la imagen. ¿Cómo se denomina esta posición de la Luna? ¿Mm? ¿Cómo se denomina? Se denomina conjunción u oposición. A ver, escriban en el chat. Oposición, muy bien. Oposición. Muy bien, chicos, oposición. ¿Ya? ¿Y en qué fase se ubica? ¿En qué fase? A ver, según esta posición, ¿en qué fase? ¿Qué fase de la Luna? Luna llena, muy bien. Muy bien, muy bien. Luna llena, chicos, muy bien. Entonces, en conclusión, cuando la luna se ubica, ¿ya? En oposición y se encuentra en la tercera fase, entonces se produce un eclipse lunar. ¿Estás escuchando? Un eclipse lunar. Profesor, pero siempre sucede eso. Ah, tienes que tomar en cuenta otro detalle. Es que los tres, mira, los tres astros tienen que estar, ¿qué? Alineados, ¿no? Es otro requisito para que se produzca un eclipse lunar, un eclipse lunar, ¿ya? Cada uno, ¿cuánto pasa un eclipse solar? Digo lunar. Ah, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, es relativo, pues, ¿no? El tiempo, por ejemplo, en un año se puede observar hasta 7 tipos de eclipse. ¿Está bien? Entre ellos, 4 o 5 pueden ser lunares, 2 y 3 pueden ser solares. Pero también hay que tomar en cuenta la región donde tú te ubicas, pues, ¿no? ¿No? Tienes que tomar en cuenta en dónde te ubicas tú, pues, para poder observar un eclipse. ¿Estás escuchando? Es muy importante también, pues, ¿no? Ese detalle, para observar, ¿no? La mayoría de los eclipses que se producen, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, chicos, nuevamente, ¿ya? Cuando la luna se ubica en oposición y se encuentra en la tercera fase, en luna llena, entonces se produce un eclipse lunar, ¿ya? Profesor, ¿y qué astro está opacando, en este caso, ¿no? A la luna. En realidad no hay un astro que se está oponiendo acá, sino que se proyecta la sombra de la Tierra en la superficie de la luna, ¿no? Cuando se ubica, cuando está en su tercera fase, en luna llena. Chicos, muy bien. A ver, alguien está. Escuchen, la sombra que proyecta la Tierra sobre la superficie de la luna se va a denominar umbra, la zona oscura, mira, umbra. ¿Está bien? ¿Ya? Y también la zona adyacente o aledaña a la umbra se va a llamar penumbra. Ahora, también podemos decir de que se produce un eclipse lunar cuando la luna atraviesa el cono de sombra de la Tierra, o también llamado umbra. Entonces yo te pregunto, en este momento,
Claro, el eclipse lunar no es necesario que utilices lentes, no sucede nada. El problema está cuando se observa un eclipse solar. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿cómo se denomina la sombra que proyecta la Tierra? ¿Mm? ¿Cómo se denomina? Ahí tenemos el nombrecito. ¿Cómo se denomina? Umbra, muy bien, ¿no? Y aledañamente, ¿está bien? Se ubica la penumbra, ¿no? Penumbra. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, por favor, tienen que tener en cuenta esto, de que para que se produzca un eclipse lunar, la Tierra tiene que ubicarse entre el Sol y la Luna y tienen que estar alineados, alineados. Otra característica del eclipse lunar, que dura mucho más tiempo que el eclipse solar. Ahora, dime, ¿por qué crees que el eclipse lunar dura mucho más tiempo que el eclipse solar? A ver, ¿por qué crees? A ver, razona. ¿Por la rotación de la Tierra? A ver, ¿por qué crees? Ahora, yo te pregunto, ¿qué se proyecta durante un eclipse lunar? ¿Qué se proyecta en la superficie de la Luna? ¿Qué se proyecta? Observa la imagen. ¿Qué se proyecta? ¿Qué se proyecta acá? Acá tenemos la Luna, mira. ¿Qué se proyecta? ¿Qué se proyecta? ¿Se proyecta su sombra o no? ¿Está bien? Su sombra, ¿no? Su sombra, exacto. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿la sombra de la Tierra con respecto al tamaño de la Luna es mayor, sí o no? Porque la Tierra tiene una superficie mucho más extensa que la Luna. Por eso que cuando la Luna pasa por el cono de sombra de la Tierra, demora mucho tiempo, pues. ¿No ves que la sombra que proyecta, ¿no? La Tierra sobre la Luna, ¿no? Es mucho mayor que la superficie de ella, pues. Por eso los eclipses lunares, ¿no? Totales, duran mucho más tiempo que los eclipses solares totales. Los eclipses solares totales solo dura un momento nada más. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, entonces nuevamente te pregunto, para que se produzca un eclipse lunar, la luna se ubica en qué posición? ¿Cómo se llama su posición? ¿Cómo se llama su posición? Posición, muy bien, oposición. ¿Y en qué fase se ubica? ¿En qué fase se ubica? Luna llena, muy bien. Luna llena. Excelente. ¿Ya? Luna llena. A ver, ¿ya? Luna llena o también se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Novilunio o plenilunio? ¿Mm? ¿Cómo también lo llamamos? Plenilunio, ¿no? Plenilunio. Plenilunio. No te vayas a olvidar, ¿ya? Plenilunio. A ver, pasamos ahora a los tipos de eclipse lunar. A ver, tenemos el eclipse lunar total. A ver, ¿cuándo se produce? Dice, la luna se ubica en el cono de sombra de la Tierra. O sea, cuando la luna, mira acá, cuando la luna está al interior del cono de sombra de la Tierra, entonces se produce un eclipse lunar total. ¿Estás escuchando? Cuando toda la superficie de la luna, ¿no? Se adentra en el cono de sombra de la Tierra. Eclipse lunar total. Ahora, pasamos al otro tipo. Eclipse lunar parcial. Solamente penetra parte de su disco, o sea, una parte de la superficie de la Luna, ¿está bien? Ingresa al cono de sombra de la Tierra, como ustedes pueden observar acá. Solo una parte nomás, mira, solo una parte nada más. ¿Ya? Solo una parte. Muy bien, solo una parte. ¿Ya? Muy bien. Y pasamos ahora a la penumbra, ¿no? El tipo de eclipse lunar penumbral. Penumbra. A ver, ¿cuándo se produce o cómo se produce el eclipse lunar penumbral? La luna pasa solo a través de la penumbra, ¿no? Profesor, ¿y dónde está la penumbra? Ah, observa esta imagen, pues. ¿Dónde está la penumbra? Se encuentra aledaño, ¿no?
a la umbra. O sea, es la región, ¿no? Donde no está proyectada la sombra de la Tierra, ¿no? A esta región que ustedes ven, esta clarita, se va a llamar penumbra. Penumbra, ¿ya? Penumbra. Muy bien, ¿ya? Y acá observamos, mira, que no se proyecta nada, pues, ¿no? Acá no se está proyectando la sombra de la Tierra en en este tipo de eclipse lunar, ¿no? El eclipse lunar penumbra. Muy bien, chicos. Entonces, yo te pregunto, a ver, ¿qué tipo de eclipse lunar se produce cuando la superficie de la Luna ingresa al cono de sombra de la Tierra? ¿Qué tipo de eclipse? ¿Cuál será? Total, muy bien, total. Y cuando ingresa una parte de la superficie al cono de sombra de la Tierra, parcial, muy bien, parcial. Y cuando no ingresa, ¿ya? La superficie de la Luna al cono de sombra de la Tierra se va a llamar penumbral. Muy bien, penumbral. Así de sencillo, ¿ves? No tiene nada dificultoso, ¿ves? Sencillo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de eclipse lunar? ¿Cuáles son los tipos de eclipse lunar? Muy bien, total, parcial, muy bien, Fernández Gómez, muy bien, Pérez, y penumbral. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ya? Como les digo, ¿no? Los eclipses lunares totales duran más que los eclipses solares totales. ¿Por qué? Porque la sombra que proyecta la Tierra, ¿está bien? Es mucho más amplia que la superficie de la Luna. Por eso le toma más tiempo, ¿no? Más tiempo va a estar ocultado, pues, ¿no? Va a estar proyectando su sombra sobre la superficie de la Luna. Ya, muy bien, chicos. Pasamos ahora al eclipse de Sol o eclipses solares. Muy bien, o eclipse solar. A ver, ¿cuándo se produce un eclipse solar? A ver, observen acá. Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Ah, o sea que cuando se produce un eclipse solar, entonces la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, como puedes observar en la imagen. La Luna, mira, se ubica entre el Sol y la Tierra. ¿Ya? Muy bien. Ahora yo te pregunto, a ver, yo te pregunto, ¿cómo se denomina esta posición de la Luna? Cuando se ubica entre el Sol y la Tierra. A ver, como practicando, a ver, chicos. A ver, ellos. Posición, no fase. Posición. ¿Cómo se denomina esa posición? ¿Será novilunio o plenilunio? Novilunio, muy bien. Novilunio, muy bien, muy bien. Novilunio, novilunio, novilunio. ¿Ya? Novilunio. Plenilunio es cuando está en la fase luna llena. ¿Ya? Novilunio, muy bien, chicos, ¿eh? Están recordando, muy bien, muy bien. Novilunio. Yo te pregunto, ¿en qué fase se ubica? ¿En qué fase? Cuando se encuentra entre el Sol y la Tierra. ¿En qué fase? ¿En qué fase? ¿En qué fase, chicos? Luna nueva, muy bien. Luna nueva. Luna nueva. Así es, ¿no? Luna nueva, luna nueva. Muy bien, chicos, muy bien. Luna nueva. A ver, ¿ya? Entonces, un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, como puedes observar acá, ¿no? Se ubica entre el Sol y la Tierra, ¿no? Posición, novilunio, fase, luna nueva, ¿ya? Posición, posición, ¿ya? A ver, chicos, ahora sí, ya, posición, conjunción lunar y la fase sería luna nueva. A ver, escuchen chicos, escuchen. Como tú puedes observar acá, lo que se proyecta durante un eclipse solar es la sombra de la luna
sobre la Tierra. Mira, la sombra de la luna sobre la Tierra. ¿Ya? Escucha, como tú puedes ver, la sombra de la luna sobre la Tierra es pequeña, ¿no? Y solo se proyecta en una pequeña región. Eso quiere decir de que no todos, mira, no todos, ¿ya? Podemos observar un eclipse solar, ¿ya? Un eclipse solar, ¿ya? Muy bien, solo algunas regiones van a poder observar, ¿no? Un eclipse solar total. Por ejemplo, puedes ver acá, mira cómo se proyecta la sombra de la Tierra, la parte oscurita, ¿no? Solo una pequeña región va a poder observar un eclipse solar. Ya, y acá mira, la parte oscurita, pero un poquito más clara, ¿ya? Ahí se va a denominar la penumbra. Y la parte oscurita se va a denominar la umbra, así como en el eclipse lunar. Chicos? Muy bien. Entonces, cuando se proyecta la sombra, cuando se proyecta la sombra de la luna sobre la Tierra, se está produciendo un eclipse solar. Un eclipse solar. Vemos la umbra, que sería, en este caso, la parte, ¿no? Donde se proyecta la sombra, llamado umbra, y la parte no iluminada, en este caso, la parte donde no se proyecta la sombra de la luna, se va a denominar penumbra, penumbra, ¿ya? Penumbra, ¿ya? Ahora, el eclipse solar, como les digo, solo es momentáneo, solo es momentáneo. ¿Por qué? Porque depende del movimiento de rotación de la Tierra y también depende del movimiento, no, de la luna, pues, ¿no? ¿Ya? Más que nada, depende del movimiento de la Tierra. Porque tú sabes que el movimiento de la luna, ¿no? Es muy lento, ¿no? Muy lento es. ¿Ah? Muy bien. A ver, chicos, pasamos ahora a los tipos de eclipse solar. ¿Ya? Pero antes de ello les voy a plantear la siguiente pregunta. Para que se produzca un eclipse solar, la luna tiene que ubicarse en una posición llamada conjunción. ¿Está bien? Conjunción. Conjunción. ¿Ya? Y se ubica en qué fase? En la fase novilunio o llamada también luna nueva. Luna nueva. No te vayas a olvidar, ¿ya? Luna nueva, la fase, ¿ya? Posición, conjunción. Conjunción. Muy bien, chicos. A ver, pasamos ahora tipos de eclipse del Sol. A ver, ¿cuáles son los tipos de eclipses del Sol? Tenemos tres tipos. Total, el parcial y el anular. A ver, el eclipse total solar. Cuando la sombra de la luna oscurece todo el Sol. Pero en realidad acá lo que está oscureciendo a nuestro Sol no es la sombra de la luna, sino es la superficie, ¿no? En realidad el astro que está ocultando a nuestro Sol, ¿no? Toda la luna, mira, toda la luna. ¿Ya? Nosotros observamos desde la Tierra, observamos en este caso una sombra, pues, ¿no? Que está oscurecido, pues, ¿no? Exacto. Pero lo que nosotros podemos percibir es que la luna se ha interpuesto, pues, ¿no? ¿Ya? Entre el Sol. ¿Ya? Ahora, cuando se produce un eclipse solar total, se puede observar dos capas de la atmósfera del Sol. ¿Me puedes nombrar cuáles son esas dos capas de la atmósfera del Sol? Que es la atmósfera interna y la atmósfera externa. A ver cuáles son. ¿Te acuerdas? Muy bien, la corona y la cromósfera. Muy bien, así es, ¿ya? Y como hace un momento su compañero también mencionó, profesor, ¿se puede observar directamente un eclipse solar total? No se puede observar directamente. ¿Por qué? Porque te puedes dañar, ¿no? Los ojos, ya que lo que vas a observar tú, ¿no? Es la radiación solar, pues, ¿no? Y no se puede, pues, directamente, ¿no? Tenemos que utilizar unos lentes especiales para poder observar, pues, ¿no? Un eclipse solar total. ¿Chicos? Muy bien. Entonces, lo que observamos nosotros, escucha, en la superficie del Sol, ¿ya? En realidad, relativamente, ¿no? No observamos una sombra. Lo que vamos a observar es que un astro se va a interponer, ¿no? Entre nuestra visión desde la Tierra hacia el Sol, ¿no? Ocultando
momentáneamente, ¿no? La visión de nuestro astro rey, que sería la luna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice? Cuando la sombra de la luna oscurece el sol, bueno, relativamente, ¿no? Y observamos la cromosfera de la corona solar y la esferidad de la luna. Claro, ahí podemos observar, ¿no? Que la luna tiene una forma esférica, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pasamos ahora al eclipse solar parcial. A ver, cuando solo es ocultada una parte del sol, o sea, en este caso, la luna solo oculta una porción, ¿no? De nuestra vista del astro rey, del sol. Entonces, cuando se produce ese tipo de situación, este tipo de ubicación, estamos hablando de un eclipse solar parcial. Bien, y ahora pasamos al eclipse solar anular. El sol se ve como un anillo resplandeciente, ¿no? Oscuro en su parte central. Eso quiere decir de que la superficie del Sol no ha ocultado totalmente, ¿no? A nuestro Sol. Y eso se debe a la distancia, pues, ¿no? ¿Ya? A la distancia correcta. En cambio acá ubicamos una alineación y una distancia correcta, lo que nos permite de que toda la superficie, ¿no? Que nosotros observamos del Sol sea ocultada por la Luna. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, yo te pregunto, cuando solo se oculta la visión parcial, una parte de nuestro Sol, por el ocultamiento de la Luna, entonces estamos hablando de qué tipo de eclipse solar es. Parcial, muy bien, parcial, parcial. Muy bien, parcial, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? A ver, yo te pregunto, para que se produzca un eclipse solar, la luna tiene que ubicarse en una posición. ¿Cómo se llama esa posición? ¿Se llama oposición o se llama conjunción? ¿Se llama oposición o se llama conjunción? Conjunción, muy bien, conjunción, conjunción. Muy bien, ¿en qué fase tiene que encontrarse la luna para que se produzca un eclipse solar? Luna, luna nueva, ¿ya? No te vayas a olvidar entonces, ¿está bien? Posición, conjunción, fase, luna nueva, luna nueva. ¿Ya? Muy bien, chicos, a ver. Pasamos ahora a las preguntas. Les doy 5 segundos para que alisten su material, su práctica dirigida y sus lapiceros. Listo. A ver, muchachos. Pregunta número 1. ¿Todos? Pregunta número 1. Muy bien, Calderón. Muy bien, ya está respondiendo Calderón. A ver. Primera pregunta. ¿La forma de la luna es esférica o esferoidal? Es esferoidal. Pero acá te dice por qué. ¿Qué significa que tenga una forma esferoidal? Pongan ahí. Que sea ensanchada en el ecuador y achatada en los polos. ¿Ya? Pongan ahí esferoidal, coma, ensanchada en el ecuador y achatada en los polos. Vamos, vamos, trabajen. Morales, ¿no encuentra todavía? Muy bien, pasamos a la pregunta número 2. Ya rapidito, jóvenes. Pregunta número 2. ¿Qué podría ocurrir en la posición de oposición lunar? A. Primero, si se ubica en esta posición de oposición lunar, se produce la luna llena. Pongan ahí. Se produce la luna llena y el eclipse lunar. Se produce la luna llena y el eclipse
lunar. Morales, ¿ya ubicó ya? A ver, pregunta número 3. ¿Cuáles son las influencias de la luna sobre la Tierra? ¿Cuáles son los efectos? ¿Se acuerda? 1. Las mareas, coma, el reflejo de la luz solar, el reflejo de la luz solar, coma, retrasa el movimiento de rotación terrestre, retrasa el movimiento de rotación terrestre, retrasa el movimiento de rotación terrestre. Y último, determina la inclinación del eje terrestre. Determina la inclinación del eje terrestre. A ver, pasamos a la pregunta número 4. 4. Las fases de las lunas, a ver, las fases lunares son, ya apunten a ver chicos, facilito. En orden, ¿ah? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Pregunta número 5. ¿A qué se denomina eclipse? A ver, pongan, es el ocultamiento de un astro, es el ocultamiento de un astro por interposición, es el ocultamiento de un astro por interposición de otro. Muy bien. Pregunta, a ver, pregunta número 6. ¿Qué es el mes sinódico? Pongan ahí. Se produce cuando la luna, se produce cuando la luna, se produce cuando la luna ocupa una posición, se produce cuando la luna ocupa una posición para iniciar, ocupa una posición para iniciar una nueva fase lunar. Para iniciar una nueva fase lunar. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Cómo se producen las mareas? Se producen por la atracción gravitatoria de la luna. Se produce por la atracción gravitatoria de la luna. Muy bien. Pregunta número 8. Pregunta número 8. La forma de la Tierra se determinó mediante el eclipse lunar. ¿Ya? Esa sería la respuesta. La forma de la Tierra se determinó mediante el eclipse lunar. Ahora, ¿por qué el eclipse lunar? Porque, ¿qué se proyecta en la superficie de la Luna? Se proyecta la sombra de la Tierra, ¿sí o no? Entonces ahí se puede observar la curvatura de la Tierra, que sería una forma de, ¿no?, la esferidad de nuestra Tierra. Pregunta número 9. ¿En qué, a ver, en el eclipse total del Sol podrías observar, a ver, en un eclipse total solar,
se puede observar las capas del Sol. Ya pongan ahí. Se puede observar las capas del Sol. 2 puntos seguidos, cromósfera y corona. Muy bien, muy bien. Cromósfera y corona. Pregunta número 10. Sencillo. A ver, ¿quién responde? A ver, el mes lunar se inicia con la fase lunar. ¿Cómo se llama? Luna nueva, muy bien. Luna nueva. Listo, es sencillo. Luna nueva. ¿Ya? Luna nueva. Muy bien, chicos. A ver. Escuchen, acá tenemos el esquema, mira. Este es el esquema que ustedes van a copiar en su cuaderno, que va a estar publicado en materiales de estudio. Chicos? A ver, en este momento vamos a rendir su temático. Cámaras encendidas todos. Así es, el temático. Ya, a ver, confirmen si les llega el temático, por favor. A ver, confirmen ahora. ¿Les llegó el temático? ¿Pueden observarlo? Ya, ingresen a su temático. Ingresen a su temático, chicos. Ya, listo, listo. Ya no escriban en el chat para que no se mueva. Tengo un total de 45 alumnos. 45 alumnos. 45 alumnos. Vamos a ver. No se olviden, por favor. En cualquier momento se va a cortar la clase. Va a finalizar la clase, chicos. Valdión. A ver, Valdión. Vamos a ver, Valdión. Lean bien las preguntas, por favor. Lean bien sus preguntas. Apellidos y nombres, como siempre escribes, hijo, al inicio con mayúscula, pues. Apellidos y nombres con mayúscula al inicio. Valdión, ingresó a su temático. Responda. Anulares, pues, hijo, anular. ¿Ya? Sabes que esa pregunta anular no existe. Anulares. No, anulares. Esa alternativa donde dice nular, debe decir anular. Anular. Anular, ¿ya? Para recalcar ahí, debe decir anular. Ingresa tu temático. El joven que recién ha ingresado a la plataforma, ingrese al temático antes, sí, anulares, antes de que se corte la clase. De chicos, me retiro, no se vayan a olvidar. Los que salgan desaprobados tienen que rendir